Bien, vamos a continuar con las clases de Física 2. Bien, habíamos quedado en el subtítulo de capacidad calorífica de un gas ideal. Indicábamos en este caso que de dos curvas isotérmicas, recordemos de que estas curvas isotérmicas más que todo se realiza en función, en este caso, de presión y volumen. También recordando la ley de Boyle, ¿no? Tomando en cuenta esta primera isoterma por una temperatura T y esta otra isoterma por una temperatura T, pero más un incremento, delta T colocamos. Vamos a tomar en cuenta tres puntos. Por ejemplo, un punto en esta curva isotérmica, acá colocamos el punto inicial, digamos, ¿no? Luego, en la otra curva isotérmica, vamos a tomar en cuenta acá el punto F, y también acá en la misma curva tomamos en cuenta el punto F'. Acá la idea es de que el gas se está transfiriendo inicialmente, en este caso, a volumen constante. Si ustedes notan, de I hasta F, ¿no es cierto?, va a haber precisamente volumen constante, ¿no? Pero también se transfiere calor, en este caso, al gas a presión constante. Significa eso de que si esa presión constante, estos dos puntos, fíjense bien, este punto I y este punto F', obviamente van a estar a la misma presión, ¿no? Entonces también este incremento de calor se puede dar, en este caso, a presión constante. Bien, pues acá indicamos para gases monoatómicos. ¿Qué significa un gas monoatómico? Es que este gas tiene un átomo por molécula, ¿no es cierto? Vamos a definir la capacidad, en este caso calórica, a volumen constante. Calórica o calorífica es lo mismo, ¿no? En este caso coloco, o escribo más bien, capacidad calórica a volumen constante. Esta formulita, fíjense, ya está definida con CB es igual a 3 medio R. O sea, en este caso, CB significa capacidad calórica a volumen constante. Esto es, por si acaso, un subíndice, ¿no? CB, ¿no es cierto? Es igual a 3 medio R. Y esta R es la constante universal, en este caso, de los gases, o sea, los valores que ya conocemos, ¿no? Puede ser el 0,082, el 62.4 o también el 8,81, obviamente con sus diferentes unidades, ¿no? Por otro lado, también definimos la capacidad calórica a presión constante, o sea, en este caso, el CP, ¿no? Entonces, la capacidad calórica a presión constante es igual a 5 medio también multiplicado por la R, ¿no? Pero les repito, estos valores se dan para gases, en este caso, monoatómicos. Ahora, en los apuntes que les he enviado, ¿no es cierto?, esta relación o esta formulita, como ustedes quieran, ya está definida, ¿sí? Vean los apuntes que les he enviado, está deducido este valor, como también está deducido este otro valor, ¿no es cierto? Acá en la pizarra no tengo mucho espacio, es por eso que lo estoy mostrando directamente acá las formulitas. Ahora bien, una vez conocido entonces el CP y el CB, ¿no es cierto?, vamos a tomar en cuenta la razón de estas capacidades. Y la razón de estas capacidades caloríficas, fíjense, vamos a definir con el símbolo de gamma, ¿no? Este símbolo, si ustedes recuerdan, el alfabeto griego también se lo representa como gamma, pero gamma, ¿qué es igual? Gamma es igual a la capacidad calórica a presión constante sobre la capacidad calórica a volumen constante. Ahora, reemplazando por estos equivalentes, tanto de CP y de CB, ¿no es cierto?, vamos a tener 5 medio R dividido entre 3 medio R. Entonces, de acá, simplificando, bueno, vamos a simplificar R precisamente, R, y también simplifica el 2 con el 2, ¿no? Por lo tanto, este gamma nos va a dar 5 tercios, ¿no es cierto?
Entonces, este es el valor que más se maneja, les repito, pero en gases monoatómicos. Ahora, en función de ello, fíjense, vamos a tomar en cuenta el calor transferido al gas a volumen constante. Y se aplica esta formulita, ¿no? De que el calor transferido, fíjense bien, les repito, desde esta isoterma hasta esta otra isoterma. Está definido con la formulita de N CB delta T. Recordando de que esta N es el número de moles, ¿verdad? Y delta T no es nada más que el incremento de temperatura, ¿no? En esta fórmula, les repito, número de moles, capacidad calórica, volumen constante, multiplicada por un incremento de temperatura, es conocido como el calor transferido al gas a volumen constante. O sea, seguiría este camino, ¿no? De I hasta F. ¿De acuerdo? Volumen constante. ¿Sí? En cambio, el calor transferido al gas a presión constante está dada por la Q2 N, número de moles, en este caso Cp. Ya sabemos que es Cp, ¿no es cierto? Es la capacidad calórica a presión constante y también multiplicado por el incremento de temperatura. ¿Verdad? Estas dos fórmulas son las que se toman en cuenta para tomar en cuenta precisamente estos calores transferidos, ¿no es cierto? De un isoterma hasta otro isoterma. Ahora bien, pero aparte de ello también se calcula el trabajo realizado. A ver, ¿cómo calculamos el trabajo en este caso realizado? Fíjense bien. El trabajo realizado en este caso está definido de la siguiente forma, ¿no? Acá les indico trabajo realizado. El trabajo realizado, bueno, representado en este caso con B doble el trabajo, va a ser igual a calor, en este caso 2, menos el calor, en este caso 1. O sea, calor transferido a presión constante, menos el calor transferido a volumen constante, ¿no? Las cuales están definidas precisamente por estas dos fórmulas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿pero qué pasa en la gráfica? Fíjense. Este trabajo, ¿no es cierto?, que estamos representando con esta relación, no es nada más que esta área, ¿no? ¿Verdad? En este trabajo de acá, fíjense, podemos representar el trabajo en este caso realizado. ¿No es cierto? En nuestra figura. ¿Sí? A ver, vamos a aclarar con un ejemplo el uso de estas fórmulas. A ver, el cual representamos de la siguiente manera. A ver, entonces, acá coloco ejemplo, ¿no? Y el enunciado de este ejemplo es la siguiente. Decimos, un cilindro, les indico, contiene 2 moles, indicaremos 2 moles de gas argón, ¿no? El gas argón, pues el caso es monoatómico. Acá les indico monoatómico. Bueno, monoatómico, ¿no? A una temperatura, indicamos, a una temperatura de 200 grados Kelvin. Decimos, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, hallar calor transferido, indicaremos, hallar calor transferido
Bueno, calor transferido, les indico. Calor transferido al gas, ¿no? Decimos al gas. Para aumentar su temperatura, indicaremos su temperatura a 400 grados Kelvin. O sea, hay un incremento de temperatura de 200 grados Kelvin a 400 grados Kelvin, ¿no? Pero acá agregamos si el gas decimos se calienta, ¿no? Coloco los puntos, inciso A, ¿no es cierto? Si el gas se calienta, inciso A, acá les indico a volumen constante, por un lado, a volumen constante, ¿no? Inciso B, si el gas se calienta a presión constante. Ustedes recuerdan la gráfica, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso cuando el calentamiento ocurre de este gas, pero a presión constante? Pero además también, inciso C, colocaremos calcular, indicaremos el trabajo realizado, ¿no? Calcular, indicamos en este caso el trabajo. El trabajo indicaremos realizado. ¿No es cierto? Bueno, estas son las preguntas que nos planteamos para este ejemplo, el cual vamos a resolver de la siguiente forma. A ver, entonces aquí inicialmente voy a realizar el dibujo nuevamente de las dos isotermas, haciendo notar las temperaturas en cada una de ellas, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, acá represento esta gráfica de presión, volumen, ¿sí? Entonces acá, bueno, dibujo esta primera isoterma, y luego esta otra isoterma, ¿sí? Ahora, vamos a tomar en cuenta de que estos puntos que se tienen en estas isotermas están representadas, a ver, de esta forma, a volumen constante y a presión constante, ¿sí? Ahora, estas temperaturas, fíjense bien, de 200 y también de 400, ¿no es cierto? Esta isoterma o esta curva, ¿verdad? Isotérmica, se da para una temperatura de 200 grados Kelvin, ¿sí? Y esta isoterma se da para 400 grados precisamente Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, entonces también hacemos notar de que en esta isoterma, este es el punto I, este es el punto F, y este es el punto F', ¿no? De donde esta transferencia de calor a volumen constante representamos con esta recta, y a presión constante representamos con esta otra recta, ¿no? Haciendo notar que en este caso, este es el camino realizado a volumen constante, y este es el camino realizado a presión constante. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, iremos planteando las fórmulas para hallar estos calores precisamente, ¿no? O estos calores transferidos, ¿no es cierto? De una isoterma a otra isoterma. A ver, por ejemplo, fíjense, en el inciso, en este caso A,
nos pide el calor transferido a volumen constante. Es para ello vamos a aplicar directamente la fórmula que ya les he mostrado, de que este calor Q1 es igual a N, ¿no es cierto? Número de moles CB, capacidad calórica a volumen constante, y multiplicado en este caso por un incremento de temperatura, ¿no? Pero también hay que hacer notar que en este caso, si estamos hablando de un gas, en este caso, gas argón, ¿verdad? Es un gas monoatómico, lo cual nos da la idea de que el CB, o sea, capacidad calórica a volumen constante, va a ser igual a 3,5 a 3,5. También por otro lado, el delta T, la cual está dada más bien como temperatura, en este caso el final, menos la temperatura, indicaremos inicial. ¿No es cierto? Lo cual quiere decir de que esa temperatura, fíjense bien, esta diferencia de temperaturas va a ser igual a 400 grados Kelvin, la temperatura final, menos 200 grados Kelvin, hablamos de la temperatura inicial. Por lo tanto, esta diferencia directamente nos da 200 grados Kelvin. Por lo tanto, ya tendríamos los datos correspondientes para reemplazar en esta fórmula. Bueno, decimos entonces, por tanto, ¿no? Este calor transferido va a ser igual a ¿qué? Nos indica N. ¿Pero cuánto vale N? Número de moles. Acá está. Están los datos, ¿no? Nos indica 2 moles. ¿No es cierto? El CB. El CB en este caso es 3,5. 3,5 de R. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos, 3,5 R, el delta T. Pero el delta T en este caso ya está definido, ¿no? Y ese valor es de 200 grados Kelvin. Pero en vez de este valor de R, vamos a reemplazar, si queremos obtener los valores, o los resultados más bien, en joules, ¿no es cierto? Además, diremos, ¿no? Para que la solución siempre esté entendida, esta R, vamos a tomar en cuenta el valor de 8,31 joules sobre el mol grado Kelvin. Mol indicaremos grado Kelvin. De tal manera que este calor transferido va a ser igual a 2 moles multiplicada por el 3,5. Pero 3,5 R, pero esa R es 8,31 de joules sobre el mol grado Kelvin, ¿verdad? Mol grado Kelvin. Multiplicada, en este caso, por la temperatura, o sea, el delta T, ¿verdad? De 200 grados Kelvin. ¿Sí? Ustedes notarán de que, bueno, se va a simplificar el mol con el mol, se va a simplificar grado Kelvin con grado Kelvin. Y el resultado nos va a dar en unidades de joules. ¿Sí? A ver, ustedes también pueden realizar esta operación. ¿Cuánto sale este calor transferido? A volumen constante. A ver, entonces realizaremos el cálculo correspondiente y el resultado, como ustedes notarán, nos va a dar en unidades precisamente de joules. ¿No es cierto? Joules es, ya sabemos, unidad de energía o también, en este caso, de calor. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hacemos esta operación y el resultado que se tiene es 4,986 joules. ¿Está correcto de ese valor? A ustedes también vayan comprobando.
Bien, por otro lado, respondiendo al inciso B, también queremos calcular el calor transferido a presión constante, ¿no? Entonces, el calor transferido, decimos, calor transferido a presión constante, a presión, indicamos constante. Bueno, vamos a aplicar la formulita de que el calor 2 en este caso va a ser igual a N Cp delta T. ¿De acuerdo? Pero haciendo notar de que en este caso el Cp para gases monoatómicos hemos indicado que es 5,5 R. ¿No es cierto? Entonces, por tanto, este calor 2 va a ser igual a número de moles. En vez de la Cp vamos a reemplazar por 5,5 R, ¿verdad? Y multiplicado en este caso por el delta de T. ¿Está correcto? Ya sabemos que el delta de T es el mismo valor, en este caso, de 200 grados Kelvin, ¿no? Porque si tomamos en cuenta estas dos isotermas, fíjense, precisamente el calor está pasando, o más bien, hay un cambio del calor, de la temperatura en este caso, de 200 grados Kelvin a 400 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Pues, por lo tanto, el delta T permanece el mismo. R también permanece el mismo, estamos hablando de esta misma R, donde estamos, el 8,81, acá está. Estamos hablando de este mismo valor, ¿no? Por lo tanto, si empezamos datos, además sabiendo que el número de moles en este caso es 2, ¿verdad? ¿No es cierto? N 2 moles, multiplicamos por el 5,5 R. Pero R sabemos que es igual a 8,31, hablamos de Joule, sobre el mol, grado Kelvin, y el delta T sabemos que es 200 grados Kelvin. Realizamos las operaciones correspondientes, pero antes otra vez recordando que, o tomando en cuenta muy bien, de que se simplifica el mol con el mol, se simplifica el grado Kelvin con el grado Kelvin. Otra vez este resultado va a estar dada en unidades de joules. ¿Sí? A ver, ustedes también pueden multiplicar. Multipliquen 2 por 5 medios, o 2 por 5, por 8,81, por 200 y dividan entre 2. ¿Cuánto les da ese valor? ¿Están de acuerdo si les indico 8,310? El resultado. ¿Qué dice? Está correcto, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera calculamos el calor transferido, en este caso a presión constante. ¿Sí? La Q1, o sea, este valor que hemos calculado inicialmente, es el calor transferido, en este caso, al gas, ¿no es cierto?, a volumen constante. ¿No? ¿Por qué volumen constante y presión constante? Fíjense bien. Porque si ustedes se dan cuenta, acá, fíjense, tenemos un volumen, ¿no? ¿No es cierto? Y si esto está en una línea recta, el volumen permanece el mismo. ¿Sí? Fíjense este volumen. Acá un valor de volumen, también acá va a tener el mismo valor de volumen. Es por eso que cuando va desde el punto I hasta el punto F, se dice que el proceso es a volumen constante. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en presión constante? ¿No? Mientras que en presión constante, fíjense, como esta es una línea recta, desde I, esta vez hasta F', ¿verdad? En la presión que se tiene acá, ¿no es cierto?, una determinada presión, es la misma, ¿no? Es la misma en este punto y también en este punto. Es por eso que se dice de que este proceso, en este caso de I hasta F', es a presión constante. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos también vayan tomando muy en cuenta. ¿Sí? Bien, entonces de esa forma calculamos estos calores transferidos
Y con ello vamos a calcular, respondiendo al inciso, bueno, al inciso C, ¿no es cierto? El cual nos pide que calculemos el trabajo realizado, ¿no es cierto? El trabajo realizado en este caso, bueno, va a ser igual a ¿qué? Este trabajo. Va a ser igual al calor transferido a presión constante menos el calor transferido a, perdón, está bien, calor transferido a presión constante menos el calor transferido a volumen constante. Entonces, por lo tanto, realizando esa diferencia, tenemos 8.310, hablamos en joules, menos el 4.986 también en joules, ¿no? Entonces, haciendo esta diferencia, el resultado da, ustedes también pueden calcular, 3.324, hablando en unidades de joules. ¿Está correcto? Lo cual significa, ya has indicado, de que este trabajo realizado es toda esta área, ¿no? ¿No es cierto? Es toda esta área de acá. El trabajo realizado. ¿Qué tal? ¿Se entiende este ejemplo? Sí. Estamos hablando de las capacidades caloríficas, ¿no? Y las fórmulas que hemos aplicado es capacidad calorífica a presión constante y capacidad calorífica a volumen constante. ¿Cuáles son las fórmulas que se aplican? Y hemos aclarado con el uso, o tomando en cuenta en este caso, dos isotermas, ¿no? En la gráfica, en este caso de presión y volumen. ¿Está claro? A ver, para que ustedes tengan una idea de gases monoatómicos y también otros tipos de gases. A ver, antes de entrar a otro tipo de gases o procesos, digamos así, de un gas o de otro gas, indicaremos. Les indico algunos ejemplos de gases, en este caso, monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. ¿No es cierto? A ver, decimos, tipos de gases. Tipos, indicamos en este caso, de gases. ¿No es cierto? Hemos indicado, en este caso, este tipo de gases monoatómicos, dijimos, ¿no? Monoatómicos. A ver, daremos algunos ejemplos de los gases, en este caso, monoatómicos. Para empezar, les indiqué que al hablar de gases monoatómicos, es un átomo por molécula, ¿no? O sea, en una molécula, en este caso, tiene un átomo, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de gases, por ejemplo, es el gas helio, ¿no es cierto? Es el gas argón. Hicimos un ejemplo con este tipo de gas. Y también en este caso es el gas neón, ¿no? Hablando de gases, les repito, monoatómicos. Ahora, ¿cuáles serán los gases diatómicos? ¿Qué se entiende por gases, en este caso, diatómicos? Dos átomos por molécula. ¿Se entiende? Y algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta de gases diatómicos, por ejemplo, está dada por hidrógeno en este caso 2, ¿no es cierto? Luego el nitrógeno, también nitrógeno 2, oxígeno, también en este caso 2, y también fíjense este otro gas, ¿no? El CO. ¿Qué es el CO?
monóxido de carbono, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de los gases diatómicos. Pero también existen los tipos de gases poliatómicos. Bueno, ¿qué indicamos poliatómicos? ¿No es cierto? Poliatómicos. Este tipo de gases, fíjense bien, o se entiende 3, 4, 5 o más átomos por molécula. ¿De acuerdo? A ver, algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta en este caso es el CO2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es el CO2? ¿Qué tal? Ustedes que están al tanto de nomenclatura química. ¿Qué es el CO2? Es el dióxido de carbono, ¿no? ¿Sí? A ver, otro tipo de gas que corresponde a esta familia, si vale el término, el CH4. ¿Qué es el CH4? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Ah? Carbono, hidrógeno 4. Es un gas poliatómico, ¿no? En este caso, fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos por molécula. Y estas son moléculas, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? El CH4 es el metano, ¿verdad? ¿Sí? A ver, este otro ejemplo más. El SO2. S, como ustedes recordarán, es el azufre y O es obviamente el oxígeno. Pero, ¿qué es el SO2? ¿Qué se llama ese compuesto químico? ¿Ah? ¿Anhídrido sulfuroso o anhídrido sulfúrico? ¿Cómo es que dice? Entonces también vayan haciendo un repaso de este tipo de gases para que tengamos conocimiento, ¿no? Cuando hablamos en este caso de monoatómico, bueno, uno dice, ¿qué es un gas monoatómico? Dice, ¿no? ¿No es cierto? Entonces es bueno siempre tener el concepto, ¿no? Cuando se habla, les repito, de monoatómicos es un átomo por molécula. Cuando se habla de diatómicos es 2 átomos por molécula. Y cuando se habla de poliatómicos es 3, 4, 5 o más átomos por molécula. ¿De acuerdo? Entonces, vayan entendiendo también de esa manera. Bien, jóvenes, vamos a ingresar ya al último subtítulo de este capítulo, el cual vamos a tomar en cuenta, a ver, les indico, proceso adiabático, proceso adiabático para un gas ideal. Para un gas ideal. Adiabático para un gas ideal. ¿Qué se entiende por esta palabra adiabático en los gases? Fíjense, este proceso adiabático significa de que el gas no cede calor al exterior, pero tampoco ingresa calor del exterior, en este caso, obviamente, al gas. ¿No es cierto? O sea, es ¿cómo les digo? Es un sistema totalmente cerrado, ¿no es cierto? Donde no permite ingresar, en este caso, calor, para tener una idea. Si acá tenemos un recipiente, ¿no es cierto? Y acá tenemos una determinada cantidad de gas, ¿verdad?
Entonces, como tomar en cuenta en este caso un impermeable, ¿no? ¿Qué significa eso? De que cubrimos con nuestro material, ¿no es cierto? Donde este material, fíjense, no permite que ingrese en este caso gas, o perdón, calor, ¿no es cierto? Este calor totalmente se elimina, ¿no es cierto? No puede ingresar, ¿no? Precisamente a este sistema, ¿no es cierto? Pero tampoco, fíjense bien, el gas en este caso cede calor al exterior, ¿no es cierto? Esto no se cumple, ¿no? Esta situación, les repito, no se cumple. Entonces, si analizamos de esta forma, ¿no es cierto? Estamos hablando de un proceso adiabático, de que no ingresa calor del exterior al gas, pero tampoco el gas cede calor al exterior, ¿no? Acá estoy aclarando, no se cumple. Para realizar una pequeña, en este caso, introducción, ¿sí? Entonces decimos de que no existe transferencia de calor, indicaremos, no existe, diremos, transferencia de calor. Bueno, decimos transferencia de calor, indicaremos, entre el sistema y los alrededores. Entre, diremos, el sistema y los alrededores, ¿no? O con el exterior, como ustedes quieran. ¿No es cierto? Entonces, para ello, fíjense, se definen las siguientes fórmulas, ¿no? Acá decimos, se definen, indicaremos las relaciones, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Fíjense, se define esta formulita. Presión 1, volumen 1, elevado a gamma, esto es igual a presión 2, volumen 2 elevado a gamma, ¿no? Entonces, donde en este caso, fíjense, el gamma, ¿no? Está definido en este caso nuevamente como el CP y el CB, ¿no es cierto? Y esta es una constante, ¿verdad? Pero también se define una formulita, fíjense, temperatura 1, volumen 1, pero este volumen 1 tiene como exponente a gamma menos 1. Y esto es igual a temperatura 2, volumen 2, y este volumen 2 otra vez tiene como exponente a gamma menos 1. Bueno, gamma en este caso menos 1. ¿Sí? Y también se conoce una fórmula para calcular el trabajo, ¿no? El trabajo realizado en un proceso, en este caso, adiabático, ¿no es cierto? Entonces acá les indico trabajo realizado en un proceso adiabático. Trabajo indicamos realizado. Este trabajo realizado se define, en este caso, fíjense, con la relación de presión 2, volumen 2, menos presión 1 multiplicado por volumen 1 y dividido entre el 1 menos gamma. ¿Sí? Y este gamma sigue siendo la relación de CP sobre CD, que es una constante, al igual que este otro. ¿Está claro? Bien, jóvenes, otra vez nos va acabando el tiempo. Haremos este último paréntesis de 10 minutos y al volver hacemos ejemplos aplicando con estas formulitas. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.